Universidad de Sheffield, maestría en bibliotecología en la Universidad de Denver, Colorado, Estados Unidos, y licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además cuenta con alrededor de 200 ponencias, innumerables artículos y unos 20 libros publicados hasta la actualidad. No voy a abundar más en el extenso currículum de Jesús Lao, porque sé que a las 5 de la tarde tiene una conferencia mucho más extensa. Y bueno, voy a continuar con los dos panelistas que acompañan a Jesús Lao. En primer lugar tenemos a Paola Ascensión. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Informática por la Pontificia Universidad Católica del Perú y gestora en bibliotecas en la misma universidad. Luego tenemos como invitado a Denis Cuellar, es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 14 años de experiencia en bibliotecas universitarias y actualmente se desempeña como coordinador del área de formación de usuarios de la biblioteca de la Universidad de Lima. Tiene experiencia en manejo de bases de datos especializadas y otras herramientas de apoyo al investigador. Dejo con la palabra a Jesús Lao para que desarrolle su ponencia a partir de ahora. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Y también mi agradecimiento al Colegio de Bibliotecólogos por la invitación que me han hecho, a su decana, la señora Rengifo, que a través de Ada Rengifo hizo todo el contacto y los mensajes para poder llegar y estar aquí con ustedes. Debo decir que Perú, yo lo siento un país muy cercano. Creo que no sé si es mi 10ª o 15ª visita en Perú. Estuve aquí en octubre del año pasado también en otro evento, en la pandemia, etc. Pero en fin, me da mucho gusto estar con ustedes. Me han pedido que dé una introducción al tema de las habilidades informativas. En este caso yo la voy a relacionar con la inteligencia artificial, muy apropiadamente después de la introducción que nos ha hecho Santiago sobre lo que es inteligencia artificial. Yo lo voy a ver desde el punto de vista de las habilidades, de las competencias que el ciudadano, el estudiante, el docente tendrá que desarrollar después del advenimiento de estas aplicaciones. Y mis colegas tengo entendido que van a hablar de sus experiencias institucionales. ¿Sí? Ok. Bien, pasamos a la siguiente. Son 3 temas básicamente, lo que es inteligencia artificial. No voy a hablar sobre el concepto, creo que Santiago ya lo ha hecho muy bien. ¿Sí? Voy a hablar de lo que son las habilidades y los retos en forma muy somera. Tómenlo como una introducción de la charla que voy a dar esta tarde a las 5, donde ya será más aplicado al tema. En esta ocasión va a ser muy general. Pasamos a la siguiente. Bueno, introducción. Adelante. Bien, voy a bajarme un poco para poder estarnos mirando y mirar además la pantalla. Muy bien, creo que con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del año pasado, la inteligencia artificial se populariza. La verdad es que la inteligencia artificial, como mencionó Santiago, tiene décadas inclusive que empezó su desarrollo. Pero hasta el año pasado, en noviembre, se lanza una aplicación que es gratuita, entre comillas, hasta cierto nivel, porque si quieren más eficiencia hay que pagar $20, que también lo ha mencionado Santiago. Esta herramienta realmente nos está mostrando los cambios que tenemos que anticipar y quizá algunos ya se están dando a nivel educativo, a nivel empresarial. Sí, y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar la calidad de la educación usando herramientas de inteligencia artificial? Y la segunda es, ¿qué uso le podemos dar a la inteligencia artificial en estos procesos? La siguiente. Bien, el advenimiento de la inteligencia artificial en este momento ya está impactando la vida económica, política y social del mundo
occidental, ¿sí? La inteligencia artificial definitivamente sí impactará la mayoría de los empleos. Ya hay algunos estudios que se están realizando donde se habla de que realmente va a ser transversal. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor tiene cierta dislexia. Y él, desde que estaba en la primaria, siempre ha dependido de que lo apoyáramos como padres o sus amigos. Y mi hijo es muy amigable, entonces siempre tuvo un núcleo de personas que lo adoptaban y le realizaban sus trabajos para que no tuvieran errores u horrores de ortografía. ¿Sí? En este momento, ahora en enero me dice: papá, ya no estoy pagando porque me revisen mis trabajos. ¿Sí? Los meto a GPT y me los revisa. Y es más, le digo, usa otras palabras y mejora las palabras que estoy usando y lo hace. Ya solamente yo le doy una lectura y ya mando mis correos. Entonces sus correos electrónicos los hace usando esta aplicación. También la señora que trabaja en mi casa, en cuestiones domésticas de la casa, yo digo que es la administradora de la casa, se le casa a su hija en junio y me dice: doctor, yo quiero que me ayude a hacer el discurso para la boda de mi hija, a la hora de la ceremonia. Y le digo: bien, digo, venga para acá. ¿Cómo se llama su hija? Keila. Su novio, este nombre. El nombre del salón, la fecha. Okay. Hizo un discurso de 2 cuartillas que no tenía errores. ¿Por qué? Porque el discurso era un tema muy común, no era algo muy sofisticado y salía perfecto. Además, el GPT hace un discurso que no hace alusión a lugares, es muy neutro. El discurso puede aplicarse aquí en Lima o se puede aplicar en Veracruz, donde vive. Entonces, está realmente afectando todas las actividades profesionales. Pueden pedirle que les compile leyes, que les haga una demanda, si hay un abuso laboral, lo puede hacer. Pueden pedirle que les dé una recomendación médica y lo hace. Claro, la responsabilidad de ustedes es saber más de lo que les están diciendo, para que revisen si es cierto o no. Bien, definitivamente va a mejorar las actividades humanas, ¿sí? Pero también va a crear una brecha económica y social. La verdad es que cada adelanto tecnológico nos ha traído una brecha económica, social y política en cada uno de nuestros países. Y esto es algo que tenemos que anticipar. Definitivamente, el penúltimo creo que nos afecta a todos, porque creo que todos están en el sector educativo, ya sea en bibliotecas u otros, va a demandar una mejor educación. Nuestros países que han tenido una educación deficiente, en calidad pobre, definitivamente va a ser un reto que preparemos egresados que sepan más que GPT o todas las aplicaciones que nos ha puesto Santiago en esa gráfica tan densa, ¿sí? Otro efecto es el político. Definitivamente ya hay gobiernos en este momento, incluyendo el mío en México, que usan las redes sociales y estas aplicaciones, y no siempre con los mejores fines políticos, ¿sí? En muchas ocasiones son para mentir. Yo tengo un presidente que miente casi todos los días y usa este tipo de herramientas, ¿sí? Espero que no me esté escuchando. Siguiente. Bien, 3 preguntas para ustedes. No me las tienen que responder. Pueden hacerlo esta tarde después de las 5, ¿sí? ¿Qué planean hacer ustedes para fomentar las habilidades informativas de sus usuarios? ¿Cómo podemos empoderar a los ciudadanos, ¿sí?, para que tengan esas habilidades que sean superiores al advenimiento de la inteligencia artificial? ¿Cómo pueden facilitar las habilidades informativas, el desarrollo de las mismas, ¿sí?, para apoyar el aprendizaje y la investigación en nuestros sistemas educativos usando inteligencia artificial? Y la última, que quizá no podamos responder porque creo que en este momento tenemos que estudiar mucho este fenómeno tecnológico, es: ¿cuál va a ser la misión educativa? ¿Cuál va a ser el paradigma educativo que tenemos que asumir después de estas herramientas? Pasamos a la siguiente. Bien, aquí les presento este cuadrito, que no lo voy a repetir esta tarde, pero eso sería la búsqueda de información ideal que toda persona, ¿sí?, egresada de una universidad debería de tener. Esto está creado por un profesor de la Universidad de Sheffield, que Ana María Talavera lo conoce, David Ellis, ¿sí? Idealmente, esta es la cadena de pasos que todo investigador, toda persona competente en el uso de la información debería tener. Si se fijan,
Los van a realizar independientemente de que haya inteligencia artificial o no la haya. Los pasos son los mismos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Después de la llegada del GPT. Pasamos a la siguiente. ¿El siguiente? Ok. ¿Cuál es la meta del sistema educativo? ¿Cuál es la meta de todos nosotros? Es tener un mayor conocimiento de las cosas que nos rodean, de lo que hacemos, etcétera. Ya Santiago nos hablaba de que la definición de inteligencia tiene muchas aristas, ¿sí? Depende si es sociólogo, si es psicólogo, ¿sí? Un químico, ¿sí? Pero en pocas palabras es la información que el individuo posee en su mente. Y la meta de cualquier facilitador de desarrollo de habilidades informativas es que el individuo esté informado. ¿Para qué? Para que tenga mayor conocimiento y pueda tomar mejores decisiones. Pasamos a la siguiente. Ahora, algo muy importante que tenemos que investigar y estar conscientes es que después del GPT y de todas las herramientas que hay para usar en este momento, porque sí, el número de aplicaciones es realmente grande, ¿sí? Tenemos que estudiar cuál va a ser el comportamiento del ser humano en el uso de estas fuentes para llegar a esa información. Si se fijan, ese otro autor, debo presumirlo, fue mi tutor de tesis en el doctorado. Y no lo tengo ahí porque fue mi tutor, sino simplemente porque es la persona más conocida en lo que le llaman information behavior, o sea, conducta informativa. Adelante. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Aquí yo uso la palabra metaverso en una forma figurada, no es exactamente lo define Facebook u otros. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Pero ya tenemos un mundo alterno que quizá no nos damos cuenta. Santiago puso algunos ejemplos, por ejemplo los carros que se manejan solos. Tenemos los aviones no los manejan los pilotos, ¿sí? Un piloto no puede mirar en la noche, un piloto no puede ver a través de las nubes. Los aviones tienen años siendo manejados por pilotos automatizados, ¿sí? Y el piloto está sentado ahí para revisar que ese robot que está manejando el avión no vaya a chocar, ¿sí? Y generalmente no comete errores. Los que cometen los errores somos nosotros los humanos. Pero en fin, esta es una estadística vieja que la estoy presentando simplemente para que vean la antigüedad del uso de bots. Dice, en 2013 el 51% de los artículos eran editados, perdón, el 39% por bots. ¿Sí? Si ustedes meten un artículo a Wikipedia, el 50% en ese año no lo hacía un ser humano, lo hacía un bot. ¿Sí? Aquí hay otros anuncios, por ejemplo, en el caso de los tweets que se usan en Twitter, ¿sí? En el 2014 el 24% de los tweets eran generados por robots. En este momento yo diría que sería como el 75%. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la información que nos está llegando, que no necesariamente está detrás de un ser humano que piensa, siente, etc. Ahora, en anuncios, el 54% fueron vistos por bots y no seres humanos. En fin, las estadísticas son muchas, pero ese mundo alterno ya existe desde hace más de una década. Adelante. Aquí tenemos el periodismo, no sé si han visto los anuncios, depende de qué perfil tengan, pero por ejemplo Facebook tiene anuncios donde les ofrece suscripciones de noticias. Estas noticias no están siendo generadas por humanos, simplemente por robots que están haciendo una colecta, ¿sí?, de los artículos y les mandan esa selección. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos aplicaciones para escribir. GPT es el más conocido, que está a la izquierda, pero en realidad hay una serie de aplicaciones que pueden usar, algunas con un sesgo específico dependiendo de la disciplina donde estén. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una demostración de lo que puede hacer la inteligencia artificial en el campo de las bibliotecas, en el campo de edición y en el campo de este mundo que es la Feria del Libro de Lima. Este libro, que fue publicado por Springer, que es una de las editoriales científicas más reconocidas a nivel internacional, publicó este resumen de investigación sobre litio, ¿sí?, en las baterías.
Vean el número de artículos que revisó. Revisó 53,000 trabajos de investigación. ¿Alguno de ustedes podrá revisar 53,000 documentos en toda su vida? Yo creo que no podríamos. No tendríamos la capacidad visual, mental para hacerlo, ¿sí? Aquí es una gran ayuda de la inteligencia artificial que puede rastrear todos estos documentos. Y hay muchos otros experimentos desde años antes, por ejemplo, novelas que están siendo escritas por robots y que han ganado inclusive, o están a punto de ganar premios, que han sido las más sobresalientes. Pero en pocas palabras, esto es un impacto del que tenemos que estar atentos y sacar el mayor provecho. Todas las tecnologías son dialécticas, son buenas y son malas, ¿sí? La inteligencia artificial no es mala, pero tampoco es buena, depende del uso que le demos. Pasamos al siguiente. El siguiente. Ok, las herramientas son muchísimas. Aquí hay un sitio donde ustedes pueden consultarlo, pero ya aquí Santiago nos puso unos cuadros muy bien sistematizados de las diferentes aplicaciones que hay. Pero en este momento están surgiendo muchas empresas. Hay una que hace como un mes más o menos inició un proyecto, buscó fondos y en cuestión de 48 horas tenía financiamiento para hacerlo, porque es un tema de mucho interés en este momento. Entonces están surgiendo muchas empresas para el desarrollo de estas aplicaciones. Pasamos a la siguiente. Pero este sitio pueden consultarlo. Bien, aquí hay unos ejemplos. Yo he tomado los de Julián Marquina, simplemente porque están ya sistematizados, pero hay muchas aplicaciones como las que mencionaba. Poemas, quieren un poema para su madre el día de las madres, den el nombre de ella, quizá 2 o 3 características de su mamá, y les va a hacer un poema que uno, yo creo que tardaría 3-4 noches tomándose 10 tazas de café para poder inspirarse. Bien, aquí hay ejemplos de cómo se pueden usar en el área de bibliotecas. Pueden hacer preguntas sencillas, pueden resumir textos complejos y convertirlos en algo sencillo, extraer palabras clave, etc. Los que no han usado GPT, háganlo, y es increíble el uso que le pueden dar. Yo estuve en China ahora en mayo, dando una conferencia, y les confieso que buena parte de eso fue por GPT, ¿sí? Claro, puse la referencia de que me había ayudado, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo? Me ahorró como el 50% del esfuerzo. No significa que todo fue hecho por GPT, yo tuve que revisar que lo que dijera estaba correcto, quitar las palabras que eran ofensivas políticamente para China, donde hay un gobierno que tiene un control sobre lo que se dice públicamente. Entonces, había palabras que no podía decir porque se iban a ofender mis anfitriones, ¿sí? Pero es increíble. Pasamos a la siguiente. Ya la presentación la voy a dejar con los organizadores, por si la desean, pero puede traducir, pueden hacer preguntas para una entrevista. Es decir, voy a entrevistar a un trabajador de este tipo, genérame 10 preguntas o 5 preguntas, ¿sí? Hace cuadros comparativos, hacen las búsquedas y es genial. Pasamos a la siguiente. Lista de libros, crea una microhistoria, usted le da los elementos y crea una historia al respecto. Pasamos a la siguiente. Aquí hay más aplicaciones, ¿sí? No me detengo para no quitar tiempo a los siguientes ponentes. Pasamos a la siguiente. Bien, la reflexión que tenemos, yo he trabajado el tema de habilidades informativas por 25 años y empecé a trabajar este tema porque trabajaba en una biblioteca que era la mejor equipada, con el mejor presupuesto en el norte de México. Sin embargo, no teníamos la mejor demanda del norte de México. Entonces, uno de los temas que empecé a trabajar, pues cómo podíamos desarrollar las habilidades para que los usuarios aprovecharan las bases de datos y las colecciones que se estaban comprando, ¿sí? Y una preocupación final de las habilidades informativas es que el egresado aprenda a comunicarse por escrito, video, audio, etc. Pero la más alta de esas habilidades era escribir. Sin embargo, la inteligencia artificial nos está sustituyendo. Así como dependemos en este momento de la calculadora, yo creo que en unos 10 años o quizá antes vamos a depender del GPT. Ya hay aplicación para celular
que lo bajan ustedes y les hace el texto que ustedes quieren hacer de una forma rápida, ¿sí? Claro, ustedes lo revisan de que esté correcto. Entonces, ¿cuál es el...? Si escribir es la habilidad cognitiva de las más altas que tiene el ser humano, que requiere de lógica, condensa todas las habilidades que el ser humano, desde el punto de vista mental, debe tener, ¿qué va a pasar si ya no lo realizamos? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro cerebro al respecto? Y hay estudios donde están diciendo, y lo voy a mencionar esta tarde, que está impactando nuestra forma de pensar, ¿sí? Yo me imagino que el futuro va a ser un gimnasio. Me imagino que algunos han ido al gimnasio el día de hoy, o conocen gimnasios, obviamente. ¿Por qué vamos al gimnasio? Porque ya no trabajamos físicamente, ya no ejercitamos los brazos. Vamos a una caminadora artificial porque ya no caminamos, dependemos de un auto, del bus, etc. Yo me imagino que quizá vamos a tener un gimnasio donde haya que ejercitar las habilidades cognitivas para poder desarrollarlas o mantenerlas. Pasamos a la siguiente. Esta no la voy a mencionar porque Santiago la mostró, pero básicamente es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial tendremos que aprender a usar, ¿sí? Aquí generan un mensaje de correo electrónico, que dice, generan un mensaje y en el otro lado dice resumen. Y al final quedó en la idea original que era solamente una línea de texto. Pasamos a la siguiente. Sí, ya estamos terminando. Aquí el reto, y les preguntaría a los colegas que siguen, es ¿cuál es nuestro papel como facilitador del desarrollo de habilidades informativas? ¿Qué vamos a hacer para que los alumnos sigan buscando, aprendan a buscar información, la evalúen y escriban? Porque esas tres cosas las hace el GPT y las demás aplicaciones que no están mencionadas, ¿sí? Yo le llamo, tenemos que convertirnos en cogno-facilitadores. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Conclusiones? La siguiente. Sí, el uso de la inteligencia artificial, ya lo mencioné, es dialéctico. El uso positivo o negativo depende de nosotros. Los usuarios requerirán seguir desarrollando habilidades cognitivas superiores. Y ese es nuestro reto, cómo hacerlo y qué debemos hacer, ¿sí? Debemos facilitar una ultra capacidad de evaluación informativa, ¿sí? Desarrollar una capacidad cognitiva con menos escritura. Y el dilema es cómo respetar la propiedad intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante la ponencia. Cedo la palabra ahora a Paola Ascensión para que nos cuente un poco sus experiencias en la Universidad de Lima. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer al Colegio de Bibliotecólogos, a la Feria Internacional del Libro por la invitación. Y voy a pasar rápidamente a contarles una anécdota y finalmente comentar un poco lo que estamos haciendo ahorita en la Universidad Católica con respecto a tan interesantes temas. Como siempre en los almuerzos, en las conversaciones con los compañeros de trabajo, tocando estos temas, ChatGPT, inteligencia artificial, y siempre surge la pregunta de en qué momento esta tecnología nos va a sobrepasar, o nos va a desplazar, o como ya lo manifestó el doctor Lau, en algún momento podría incluso hasta quitarnos el empleo. Y la respuesta la ha dado él mismo de alguna manera. Me quedé pensando en el ejemplo mencionado de los 50.000 artículos que para un humano pues es sencillamente imposible, realmente imposible de realizar. Y ese es uno de los dilemas, considero, que nos supone la inteligencia artificial frente a la educación, que es el tema también que ha sido tratado aquí. Y el punto es que no se puede competir pues con una máquina o con una herramienta, con una tecnología, siendo que desde ya la tecnología o el avance tecnológico, si nos ponemos a hacer historia o a hacer las cuentas, ha sobrepasado el avance del sistema educativo, si es que nos ponemos a comparar. La tecnología definitivamente está avanzando mucho más rápidamente que la educación. No partamos de ahí. Con esto quiero decir que no quiero dar un mensaje desalentador ni mucho menos, no todo está perdido. Considero que el punto aquí importante, tanto para educadores, bibliotecarios en este caso, o personas que trabajamos en áreas vinculadas a la educación, es hacer hincapié en aquello que la inteligencia artificial jamás va a superar al ser humano, aunque no lo crean. Y son cosas muy sencillas: creatividad, pensamiento crítico,
curiosidad, lo que nos hace humanos. Esa palabra sí hay que tenerla siempre muy en cuenta. Y por otro lado, también el tema de la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación sobre todo, y lo ha manifestado también el doctor durante su presentación. Y por último, comentarles muy rápidamente lo que estamos haciendo en la Universidad Católica. El hecho de incidir en lo que llamamos habilidades blandas, algunas ya les he mencionado, no quita o no se exonera de continuar aprendiendo. Una de estas maneras es escuchando a los expertos, ¿no? Como nuestro colega de México, como colega de Colombia. Otra manera es también crear esos espacios, esas comunidades de aprendizaje, así como una competencia, que también se ha mencionado el día de hoy, se construye una competencia informacional en este caso. Se construye y debe ser personalizada, y yo creo que en eso sí nos podría ayudar la inteligencia artificial, ¿no? Si lo queremos asociar un poco a las competencias informacionales, mediáticas o digitales. Uno de los puntos fuertes de la inteligencia artificial es justamente el procesamiento de datos, algo en lo que jamás definitivamente como seres humanos vamos a superar, pero sí nos puede ser de ayuda para personalizar la parte educativa, para tener, por ejemplo, aprendizajes personalizados en nuestros alumnos, en nuestros usuarios, por mencionar un ejemplo. Y yendo al punto, durante la pandemia la Universidad Católica de hecho implementó un chatbot, ¿no?, dirigido principalmente a las consultas frecuentes, porque había una infinidad pues, de preguntas, de curiosidad por parte del público, por parte de la comunidad universitaria, acerca de diversos trámites, diversos servicios que presenta la universidad. Como parte de este chat también la biblioteca se sumó. De hecho tenemos a una de las responsables aquí presente, a Pati Sánchez, nuestra gestora de servicios. Y este chat fue desarrollado en primer término por la Dirección de Comunicación Institucional, porque claro, se pensó en una plataforma, una tecnología que atendiera todas las necesidades a nivel macro. He mencionado tesistas, servicios de biblioteca, por ejemplo, matrícula y demás preguntas frecuentes. Y lo que estamos haciendo ahora definitivamente es en diversos espacios, en diversas comunidades de aprendizaje, justamente eso, construir comunidades de aprendizaje. La Universidad Católica en este momento tiene un grupo de investigación a cargo del doctor César Beltrán, dicho sea de paso muy consultado en temas como transformación digital e inteligencia artificial. También ha desarrollado una unidad de transformación digital a cargo del ingeniero Ríos, ¿no? Esta unidad está de la mano también en consonancia con el plan estratégico institucional que está encaminado, ¿no?, con vistas a preparar a la universidad para todos los desafíos que vienen o que conllevan estas proyectos. No sé si todavía estoy dentro del... allá. Bien, y bueno, muy aparte de eso, como les decía, construir comunidades de aprendizaje. Hay algunas cosas que se ha dicho que la inteligencia artificial difícilmente nos va a desplazar. La interacción con las personas, con el otro, generar lazos de confianza, que creo que aquí todos los que estamos presentes, que hemos interactuado de alguna manera con los usuarios, lo sabemos perfectamente. La parte humana, vuelvo a insistir, y sobre todo la empatía. Bien, eso por mi parte sería todo. Al colega. Gracias. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación al Colegio de Bibliotecólogos. Y quisiera iniciar mi intervención citando a un experto en inteligencia artificial. Yo sé que se han dado varios conceptos el día de hoy sobre este tema, pero quiero citar a un experto en lo que fue el reconocimiento, los inicios del reconocimiento de voz por inteligencia artificial. Es el experto Kai-Fu Lee, que define la inteligencia artificial como la práctica por intentar o tratar de comprender la inteligencia de los humanos, pero que lamentablemente carece de el comprender la motivación, la complejidad, pues, la creatividad, el emprendimiento, pero sobre todo quizás enfocar en ese término de complejidad, ¿no? Dado, creo, muy acorde al título del conversatorio, ¿no? Camino complejo, inteligencia artificial y sus retos para transformar infocompetencias. Me parece importante aquí, en este punto, compartir con ustedes de qué manera la Biblioteca de la Universidad de Lima ha adoptado el concepto de competencia. Creemos importante partir de la concepción o definición de lo que es realmente una competencia, pero sobre todo desde un enfoque complejo. Y la competencia, básicamente, lo que viene a ser es un conjunto de procesos complejos, con idoneidad o desempeños con idoneidad dentro de un determinado contexto, en el cual pues,
van a permitir integrar diversos saberes, ¿no? Como por ejemplo el saber ser, saber hacer y saber conocer, ¿no? Que pues, los conocen también como los grandes pilares del aprendizaje en un determinado contexto o situación que nos permita simplemente tratar de resolver algún problema, ¿no? Algún problema pues con un sentido retador, con un sentido motivador, de conciencia y de complejidad, ¿no? Y si tenemos en claro realmente lo que significa la competencia desde un enfoque complejo, pues yo quisiera que ustedes hagan el ejercicio ahora por tratar de sumar este concepto o definición a lo que es la gestión de la información. Tratemos de hacer ese ejercicio, ¿no? Si tomamos en consideración este concepto que acabo de definir o de mencionar, pues diríamos que la gestión de la información vendría a ser el conjunto de conocimientos, de habilidades, de disposiciones personales para tratar de desempeñarnos de manera efectiva ante el manejo de la información. Ahora, es importante también considerar el contexto, la situación, ¿no? Obviamente con un sentido de responsabilidad, con un sentido ético. Y pues si ustedes se han percatado tanto en el concepto de competencia como en el concepto de gestión de la información, he mencionado un término que es importante y clave, creo yo, en todo proceso de actividad formadora. Tener siempre presente la situación, el escenario o el contexto. Y si consideramos este contexto y reconocemos el escenario digital en el que vivimos, pues citando a Zygmunt Bauman, él nos dice que estamos viviendo en una sociedad líquida, una sociedad basada en incertidumbre, basada en la desinformación. Entonces, a partir de ese punto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como profesionales de la información? Encargados quizás en aspectos que demandan diseñar actividades o situaciones significativas que nos permitan desarrollar desempeños o competencias en nuestros usuarios. Entonces, creo que también es importante reconocer la suma de otro tipo de competencias a la gestión de la información, la cual es considerada como una competencia básica, transversal, dentro de toda formación académica, ¿no? Y estoy hablando de la competencia lectora. Esta competencia lectora que nos puede quizás brindar estas herramientas para poder gestionar, para poder manejar recursos de contenido que finalmente nos puedan ayudar a resolver ciertos problemas en diferentes contextos o situaciones, sobre todo ante una gran cantidad de información a la cual nosotros nos vemos inmersos, ¿no? La gran explosión o frase de explosión de la información que probablemente la venimos mencionando desde la creación del Internet, pero ahora en la actualidad creo que se le suma la explosión de las tecnologías, ¿no? Y es así que creemos desde la biblioteca de la Universidad de Lima, en base a la experiencia que tenemos en el área de formación de usuarios, que el perfil del profesional bibliotecólogo o profesional de la información que está encargado de desarrollar tareas dentro de un área de formación debe incluir a sus competencias habilidades pedagógicas, habilidades que les permitan romper este esquema tradicional que quizás muchos hasta el día de hoy tenemos y que no nos permita accionar ciertos componentes que a su vez logren cambiar la forma de cómo intervenir a nuestros usuarios desde un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Finalmente, no sé si estoy bien con el tiempo, 2 minutos, gracias. Quiero compartir con ustedes una frase que hace un par de semanas compartió conmigo mi jefa, Nela Quevedo, que está aquí presente, que me ayudó a mantenerme alerta sobre todo a esta explosión de la tecnología. La frase es de un historiador noruego y dice lo siguiente, ¿no? La tecnología puede ser un sirviente muy útil, pero un maestro peligroso, ¿no? Y creo que con eso termino mi breve intervención. Gracias. Creo que todavía contamos con unos minutos para hacerles algunas preguntas a los panelistas. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. A ver, por favor. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Tenía una pregunta más que nada sobre cómo va a ser el tema de las inteligencias artificiales en cuanto a la recopilación de información en los tesistas.
Ahora que, como comentaban, las máquinas humanas en la recopilación de información, y definitivamente esto va a ser un boom para los investigadores, pero en cuanto a la gente que realiza tesis y se va a hacer una validación entre cuánto ha hecho la inteligencia artificial en una recopilación de marco teórico, va a valorarse más el trabajo de la gente que no lo utiliza, o va a valorarse más el trabajo de gente que tiene acceso a la cita y recopila muchísima más información de la gente que no lo utiliza. Sí. Bueno, muy buena la pregunta, gracias. Y yo quiero de esta pregunta tocar un punto importante, la validación de cuál es el porcentaje original que pueda yo incorporar a una investigación, en este caso en particular a la tesis, ¿no? Bueno, si estamos hablando de esta explosión de la tecnología, podríamos mencionar, por ejemplo, el software Turing. Turing tiene una aplicación para detectar inteligencia artificial que obviamente está en un proceso de crecimiento, ¿no? En el cual puede detectar la originalidad o cuál es el porcentaje de texto que ha sido tomado o creado basado en inteligencia artificial, con ciertas limitaciones, obviamente técnicas por el momento. Hay solamente la detección de textos en inglés de 300 o más caracteres para poder detectar este tipo de coincidencias, ¿no? Entonces sí hay ciertas opciones o tecnologías que podrían permitirnos el validar el porcentaje de originalidad quizás de un texto a otro, ¿no? Bueno, quería añadir, gracias por la pregunta, que de hecho ahora que he mencionado Dennis Turing ha liberado la función para detectar contenido de ChatGPT en febrero, si no me equivoco, de este año, o sea que es ahorita nada más. Para ya un tipo de suscripción ya se está validando, ya se está contando con esta función. Entonces sí, ya es cuestión de tiempo para que también otras empresas, otros software vayan desarrollando, vayan implementando justamente estas herramientas. Eso es todo. No sé si hay una pregunta más, si no, a ver. Sí, cortita nada más y un poco continuando con lo anterior. Cuando uno elabora una tesis, un trabajo de investigación, el primer proceso es buscar bibliografía. Por lo tanto, puedes ayudarte con el ChatGPT, porque como dijimos en la transparencia anterior, 50.000 documentos no vamos a revisar. El mismo Jesús mencionó que su ponencia para China se ayudó con el ChatGPT para buscar información, pero la investigación misma, eso es producto de la mente humana y eso no va a ser reemplazado por ninguna inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que puede detectar el Turing y cualquier otro software similar es la redacción, la parte de las conclusiones, etcétera, que eso ya es responsabilidad de nosotros como profesores universitarios, justamente de revisar el trabajo y no solamente valernos de esas herramientas. Creo que ayer, o ahora no se mencionaba, ayer ha sido que, por ejemplo, la universidad está exigiendo un informe de similitud, ¿no? Ahora también lo mencionó Ardito. Entonces, similitud en que en la redacción, pero es en realidad el asesor el que va a determinar, porque si la persona copió del inglés al español y cambió unas cuantas palabras, no lo va a detectar, ¿no? Entonces, en realidad es justamente el trabajo de nosotros, tanto bibliotecas, asesores, etcétera, para determinar la originalidad del trabajo. Y eso. Hola, buenos días con todos, muchas gracias a todos los ponentes. Solamente complementar un poco la idea, ¿no? Una de las clásicas preguntas que nos hacen a todos los bibliotecólogos, me parece que es casi siempre la misma. ¿Cuánto del Turnitin va a reconocer a él? Entonces, siempre el trasfondo va por el lado ético. ¿Cuánto de esto van a darse cuenta de que he copiado, ¿no? ¿Cuánto de esto? Y acabo cayendo en cuenta que sí, pues efectivamente
la propuesta mencionó el doctor Lawrence que nos toca. Tenemos que prepararnos muchísimo mejor para sobrellevar la tecnología. La tecnología, y tal lo han mencionado, es dialéctica, nunca es buena, nunca es mala. Con otros colegas siempre terminamos tocando el tema y creo que esa siempre es mi posición. Va a apoyarnos en la medida que nosotros sepamos direccionarlas. Entonces, es la misma pregunta de si el libro electrónico va a reemplazar al libro físico, o la misma temática de cuando pasó lo de Wikipedia, si es bueno o es malo. Creo que nos toca complementarnos y tenemos que afianzar tal vez la currícula, nosotros mismos, seguir participando de ese tipo de ponencias para escuchar qué es lo que se hace en otros espacios, cómo se resuelven estas situaciones y comenzar tal cual a empoderarnos, a escribir. Yo creo que todos de manera global necesitamos seguir empoderando la escritura. Es algo que nos falta y que se ha degradado mucho con las redes sociales. Si bien es cierto, la contraparte es que nos permite el acceso, pero la inteligencia artificial va a estar ahí siempre y cuando nosotros sepamos orientar. Entonces tenemos un reto importante, pero va a depender de nosotros poder empoderarla. Yo creo que es la mejor manera empezar usando, tal vez con temor, pero del error se va a aprender. Siempre y cuando sociabilicemos, porque casi nunca señalamos en qué nos estamos equivocando y cómo lo hemos solucionado. Yo creo que eso nos va a permitir una mejor empoderamiento, ni siquiera no solo como profesionales, sino como ciudadanos, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y continuaremos. Gracias. Bueno, simplemente para concluir, señalar que, bueno, sí es cierto que la inteligencia artificial nos ha invadido hace muchos años, no es algo reciente. El ChatGPT ha popularizado la inteligencia artificial, pero ya nos venía acosando hace mucho tiempo, especialmente a los bibliotecarios, ¿no? Hay búsquedas hechas por inteligencia artificial que son más exhaustivas, más relevantes, más pertinentes, de manera que, como lo dice Brenda, hay que aprender a convivir con ellos, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, The Guardian utiliza una taxonomía y el ordenamiento o clasificación de las noticias lo hace la inteligencia artificial. No hay quien ponga un link en determinado lugar, sino simplemente el diario funciona a través de la inteligencia artificial. Y bueno, finalmente creo que incidir en la ética a los que trabajan en universidades. El que hacía trampas sin inteligencia artificial va a encontrar una manera más sofisticada de seguir haciéndolas, pero creo que las universidades deben incidir en generar agentes morales, es decir, gente que trabaje, o estudiantes y docentes que trabajen siempre solucionando problemas dentro del ámbito ético, ¿no? Solucionar los dilemas éticos creo que es un desafío de la sociedad actual, y creo que la inteligencia artificial nos ha traído este desafío nuevamente al tapete. Muchas gracias a todos los participantes y nos seguiremos viendo en la jornada de bibliotecología. Gracias, Martín.